Un cordial saludo para todas las personas que en estos momentos se sintonizan con Televid. Gracias por estar con nosotros. Qué alegría compartir estos minutos de conversación con cada una de las personas que está ahí, detrás de esa pantallita, en sus hogares, en sus espacios, en sus lugares de trabajo. Gracias por aceptar esta invitación del Centro de Fe y Culturas de conversar sobre las virtudes humanas para vivir en sociedad. Esas virtudes son los hábitos que debemos cultivar para poder ser familia, ser equipos de trabajo, ser integrantes de cualquier conglomerado social. La virtud de la que vamos a hablar hoy se trata precisamente de un colbón que aglutina, que pega a las distintas personas que hacen parte de un grupo social. Y para hablar de ella, les traigo a un colega, John Jairo Gómez. John Jairo, bienvenido. Jenny, complacido de estar en este espacio y muchísimas gracias por esta invitación. Ahorita les cuento por qué John Jairo Gómez es la persona propicia para hablar de cooperación. Pero primero se los quiero presentar. Él es comunicador social, periodista, trabaja en comunicación organizacional de una gran empresa de aquí de Medellín. ¿Qué más les contamos? Bueno, Jenny, que John Jairo es hermano, es hijo, apasionado por los temas de la comunicación social, como tú lo sabes, y tantos años hemos compartido. Y gracias a eso he podido entablar diferentes relaciones y conexiones y he podido cooperar precisamente con los colegas. ¿Por qué escogiste esa virtud, John Jairo? Jenny, yo creo que incluso cuando yo inicié, cuando pensé que iba a estudiar, cuando terminé el colegio, siempre quise buscar una carrera que me permitiera generar conexiones, relacionamientos y lazos. De hecho, la primera carrera que consideré fue el trabajo social y posteriormente, después de investigar, de ir a las universidades y conocer un poco más los pensum, me decidí por la comunicación social, porque creo que la comunicación, si tiene un propósito, es precisamente generar sinergias y generar conexiones y generar puentes entre las personas, entre las organizaciones. Entonces, cuando pensaba cuál virtud iba a hablar o de cuál iba a conversar, decía, esta es. De hecho, alguien alguna vez me preguntó, si tuvieras un trabajo por el que no te pagaran, ¿cuál sería o a qué te dedicarías? Y en mi reflexión yo decía a unir, a tender puentes entre personas, entre organizaciones, realmente me apasiona y me gusta mucho. Lo haces en realidad, porque además, John Jairo, les cuento que lidera un grupo de comunicadores y de periodistas. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo nace esos grupos y cómo es que se llama? Hay realmente tres grupos. Uno se llama Comunicadores Antioquia, otro Comunicadores Antioquia Independientes, ahorita les explico la diferencia, y otro de Periodistas Antioquia. Y básicamente con un colega que también muy conocido y muy querido en el medio, Andrés Felipe Cano, algún día conversando, él tenía un grupo de periodistas muy pequeño y yo le decía, venga, ¿por qué no constituimos un grupo de comunicadores? Que grupos de periodistas es muy común y en la ciudad quizás hay muchos, pero grupos de comunicadores no tanto. Y entonces le empezamos a dar una identidad, le empezamos a dar un propósito y precisamente lo que buscan esos grupos es la cooperación, es cómo nos aliamos, cómo nos podemos unir a través de un propósito común para lograr unos resultados. ¿Qué es lo que buscamos? Cualificar más la profesión, desarrollar conocimiento, desarrollar entendimiento, colaboración alrededor de tantas actividades que surgen alrededor de nuestra carrera. Entonces, ¿qué une o qué separa esas dos virtudes? Por ejemplo, solidaridad y cooperación. ¿En qué se parecen y por qué no son lo mismo? Incluso yo le hablaría, Jenny, de cooperación y colaboración, porque creo que en la cooperación se necesita solidaridad. ¿Y por qué yo separaría cooperación y colaboración? Porque la colaboración yo la entiendo como un asunto un poco más transaccional e incluso con un propósito más individual. Es decir, te voy a poner este símil, un equipo de fútbol, cada jugador tiene un rol dentro del equipo, pero su rol es asumir una actividad específica y no puede cubrir la de otro, ¿cierto? Pero cuando hablamos de cooperación, la cooperación sí busca que haya sinergia, que haya sincronía y que si un compañero, en determinado caso, hablando de fútbol, no puede cubrir una posición, yo lo puedo hacer por él porque al final hay un propósito común y el propósito común es que el equipo gane. Pero cuando hablamos de colaboración, generalmente es un propósito más individual, de evitar que me hagan goles porque yo soy defensor y si soy delantero, hacer los goles, ¿cierto? Entonces creo que esa es la gran diferenciación, pero realmente en la cooperación sí se necesita solidaridad, porque la solidaridad es la que me permite también ponerme en la posición del otro, cubrirlo en algún momento donde se requiera, pero porque tiene un propósito colectivo, no un propósito individual. Cuando estaba preparando esta conversación contigo, me encontré con que alguien decía que para
ser solidario a veces es muy fácil porque la persona que necesita ese apoyo nuestro es alguien con una dificultad, o económica, pero que para cooperar había que estar atento a las necesidades del otro porque no se veían tan fácilmente. ¿Tú qué piensas de eso? De hecho, también me encontré con una definición muy bonita de un médico estadounidense muy promotor del cooperativismo, y él decía que la definición de él es: cooperar descansa en el pensamiento de que nos necesitamos mutuamente, que hay una necesidad mutua, o sea, debemos entender, y para cooperar hay que entender que yo no me las sé todas, que quizás soy muy hábil en unos asuntos pero en otros no tanto, y entonces necesito a la otra persona, incluso hasta de mi misma profesión, comunicadores como yo que han pasado incluso por la misma carrera pero han desarrollado el conocimiento de forma diferente, que tienen unas habilidades diferentes a las mías y donde nos podemos apoyar mutuamente. Entonces yo creo que el principio de cooperar es entender que no me las sé todas y que necesito a la otra persona, nos necesitamos mutuamente para poder lograr objetivos. De hecho, cuando tú miras un producto, cualquiera que sea, ese producto no se puede desarrollar por una sola persona o por el conocimiento de una sola persona. Seguramente aquí estamos en un programa de televisión, pero Jenny sola como presentadora no puede lograr hacer esto. Hay unas personas que están en cámaras, unas personas que están en producción, unas personas que están en las comunicaciones preparando unos mensajes. O sea, hay un grupo de personas que están cooperando con un objetivo común, que es lograr que ese programa salga adelante. Entonces, en últimas, todos nos necesitamos y no nos las sabemos todas definitivamente. Entonces, y ahorita mencionaste algo de la empresa, tú que te mueves en este sector empresarial, en el mundo de las empresas, ¿hay cooperación o al contrario, mucha rivalidad, y el que no existan muchas posibilidades de trabajo, la competencia se hace más fuerte? ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que hay de todo, definitivamente siento que sí hay cooperación en las organizaciones, pero también creo que posiblemente hay un poco más de colaboración. ¿Y a qué me refiero con el ejemplo que te ponía ahorita? Vamos en muchas organizaciones a cumplir nuestro rol y nuestra responsabilidad y llegamos hasta ahí. Pero realmente cuando hay cooperación vamos un poco más allá y entendemos que más allá de mi rol tengo a unos compañeros que me necesitan, a unos compañeros que necesitan mis conocimientos, que yo necesito de ellos, y podemos lograr equipos de trabajo con mayor performance, con mayor capacidad. Y yo incluso, volviendo al ejemplo del deporte que a mí me gusta mucho, deportes de conjunto, generalmente uno ve que los equipos de fútbol, de básquetbol, que logran mejores resultados, son los que logran constituir esas relaciones muy a fondo, no simplemente de cumplir un rol o una actividad, sino que incluso trascienden una amistad, porque hay empatía, porque hay solidaridad, porque hay una conexión mucho más potente. Entonces, creo que en nuestras compañías sí existe cooperación, pero quizás existe más colaboración. De hecho, siento yo que la comunicación lo que busca en las organizaciones es pasar precisamente de la colaboración a la cooperación, y por eso es que nosotros también promovemos la cultura, ¿cierto? Que haya entendimiento desde los valores que nos rigen, desde los principios que debemos cumplir dentro de una compañía, desde el propósito de la organización y hacia dónde tenemos que apuntar todos, no simplemente cada área, sino todos hacia dónde tenemos que apuntar. Entonces creo que hay que dar ese paso de la colaboración a la cooperación para poder lograr equipos de mayor performance, de que realmente generen un impacto en la organización y que logren esos resultados. Uno está muy familiarizado con esta palabra cooperación, muy en el plano de las organizaciones, de las empresas, las agencias de cooperación internacional, los cooperantes para este proyecto, pero ¿cómo hacerte en la cooperación algo de uno en el día a día? Yo creo, Jenny, que para cooperar, además de una virtud que también mencionaste, que es la solidaridad, también se requiere de mucha humildad. Y es que la humildad es precisamente la que nos enseña, como te decía ahorita, no me las sé todas, tengo que tener una actitud abierta y entender que la otra persona me puede aportar mucho conocimiento. Entonces creo que la humildad es un punto fundamental para poder abrirse a ese mundo de la cooperación. Y ahorita también que lo mencionabas, quizás en esos momentos más complejos y más difíciles es donde más se necesita la cooperación. De hecho, yo soy del oriente antioqueño, de un municipio que se llama Santuario, pero muy cerca de Santuario hay otro municipio que se llama Granada, un municipio que ha sufrido mucho la violencia, que ha sufrido mucho las dificultades sociales que hemos tenido, pero es una cuna del cooperativismo. De hecho, allí las principales cooperativas del país están allí, y cuando uno va a entender por qué sucede eso, es que ellos han entendido que a partir de las dificultades han debido unirse, cooperar
para poder en ese caso desarrollar la economía, ¿cierto? De hecho, hace unos días te decía, estaba leyendo, o estoy leyendo todavía un libro de un periodista argentino llamado Andrés Oppenheimer, y él está indagando en ese libro, digo está porque todavía estoy leyéndolo, sobre la felicidad. Entonces él dice, ¿y la felicidad cómo se logra? La felicidad se logra por el éxito social, se logra por la economía, por tener el mejor trabajo. Y a la conclusión a la que va llegando él es, la felicidad se logra gracias a la construcción de relaciones sociales. ¿Y por qué dicen eso? Hay un estudio en los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, son los países que en el informe global de felicidad que desarrolla la ONU anualmente, son los que aparecen siempre en la primera posición. Y uno dice, pero son países con climas agrestes, demasiado frío, ¿por qué sucede eso? Y resulta que sucede es porque ellos han desarrollado esa capacidad de cooperar, porque el frío, situaciones tan extremas como eso, lo que invita es a que necesito del otro. Entonces, en el libro ponían un ejemplo, y es, si una persona va por una carretera y encuentra a otra que le está pidiendo que por favor lo ayude, lo auxilie, lo hace generalmente porque sabe que es la única opción, porque si no puede morir allí. Entonces han entendido que ellos deben cooperar y se deben ayudar mutuamente para poder sobrevivir, ¿cierto? Entonces, ese es también el ejemplo de lo que la cooperación logra y cómo nos debemos abrir a eso, porque en últimas hasta nos puede generar mucha felicidad, porque el relacionamiento genera felicidad en las personas. Entonces yo pienso, escuchándote, que la cooperación tiene como dos miradas. Uno del que coopera, del que da, y otro del que recibe. De acuerdo. Entonces, para poder dar, se necesita, tú me decías, humildad, estar atento, y para recibir. ¿Cómo aceptar uno que el otro lo apoya a uno? Pero sabes que también, Jenny, es decir, cuando uno coopera, en últimas uno está dispuesto a recibir, a entregar, porque generalmente cooperar es entregar, pero también a recibir. Y para recibir también se necesita tener humildad, ¿cierto? Muchas veces uno dice, no, es que yo soy el que aporto. Es más, en estos días lo hablaba con un compañero, uno a veces debe saber que es líder y que puede ser líder y promover algo, pero hay momentos donde uno también tiene que saber ser peón, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Que también tiene que ponerse en una posición diferente, no el más visible, pero sí para cooperar. Entonces yo creo que la cooperación se mueve alrededor de lo que yo puedo aportar, el conocimiento que yo tengo para dar, pero también para recibir, ¿cierto? Para saber que necesito el apoyo de alguien, necesito ayudar, con el ejemplo que te decía de una persona que está en el camino y que está esperando que alguien lo recoja para poder salir de ese clima tan difícil que hasta le puede generar la muerte. Entonces, creo que la cooperación es dar y recibir, y en ambos casos también se necesita humildad, ¿cierto? También se necesita tener apertura para entender que el otro también ¿Y qué otras virtudes se necesitarían ahí? Yo diría que está la empatía, fundamental, entender, digamos, ponerme en la piel del otro, en los zapatos del otro, la solidaridad, como lo mencionaste, está la confianza. Para uno cooperar y obviamente para lograr ese nivel de cooperación necesito confiar en el otro también, saber que el otro me va a ayudar, que la intención del otro es buena, así se equivoque, pero necesito. Y entonces, si tenemos crisis de confianza en esta sociedad, uno podría decir que también hay crisis de cooperación. Seguramente, porque yo creo, Jenny, y ahí es donde yo diferencio la cooperación y la colaboración, cuando se desarrollan proyectos y que proyectos que a veces fracasan o que no funcionan de la mejor forma, es quizás porque hay colaboración y quizás hasta hay buena intención, pero siempre se está mirando desde una posición muy individualista de cómo voy a figurar yo, de cómo voy a estar yo, de cómo me va a ir a mí. Pero cuando hablamos de cooperación, ya estamos hablando en un sentido de cómo nos va bien a todos, cómo logramos todos salir adelante. Entonces siento que esa crisis de confianza también puede surgir alrededor de eso, porque todos queremos salir a colaborar, no a cooperar, a colaborar, pero también para ver yo cómo me veo allí, de cómo salgo en la foto, de cómo me muestro, de cómo me mencionan a mí. Y a veces las organizaciones desarrollan mucho egocentrismo, o en las organizaciones desarrollamos mucho egocentrismo, y entonces trabajamos de forma aislada, no trabajamos de forma colaborativa o cooperativa con los otros procesos. A veces incluso, por ejemplo, es muy común en áreas de comunicaciones y mercadeo que vemos que se cruzan algunas actividades, pero cuando hay cooperación y se entiende que hay un propósito superior de compañía, se puede hacer las cosas de forma conjunta y cada uno aportando. Pero cuando hay solo colaboración de, no, es que esta es mi responsabilidad, esto me toca a mí, tú no te puedes entrar en mi terreno, creo que ahí es donde empiezan a fracasar, insisto, quizás con buena intención, buena voluntad, pero nos falta humildad y bajarle un poquito al ego
para poder lograr esos resultados. Y si esa cooperación es ese juego de dar y recibir, ¿cómo puede uno cooperar con el otro si hay gente que sentiría que no tiene mucho para dar? Yo creo, Jenny, que todos tenemos algo para dar. Yo creo que todos tenemos algo que aportar. A veces también es como la inseguridad de yo qué voy a aportar y qué voy a hacer. Y lo digo es porque a mí también me ha sucedido. Cuando yo ingresé a una organización, mis primeros años, yo sentía eso. Yo sentía, pero yo qué tengo para dar, yo soy tan joven, tan sardino como dicen, y yo en una reunión de unos niveles más directivos. Pero cuando uno empieza a presentar las capacidades que tiene o el conocimiento sin pena, la gente lo empieza a valorar, y creo que a veces lo valoran más los otros que uno mismo. Entonces yo creo que todos tenemos algo para aportar, pero también es importante decir que a la hora de cooperar uno también tiene que saber dónde estar, ¿cierto? Hay unos asuntos donde uno puede cooperar más que en otros, entonces también creo que es entender un poco esa realidad, ese conocimiento, esas capacidades para saber en función de qué va a cooperar, porque también sucede que a veces las personas con muy buena intención pretenden cooperar en espacios donde definitivamente no tienen el conocimiento, las capacidades. Entonces por eso también ahí vuelvo y digo, hay que reconocerse humildemente y decir, de pronto en este aspecto no puedo apoyar, no puedo cooperar, pero quizás en otro sí lo puedo hacer de mejor forma. A veces esta sociedad, y nos pasa mucho, que es tan rico que alguien haga las cosas por uno, que alguien organice el grupo de WhatsApp, organice la fiesta, el trabajo en equipo, entonces se lo delegan a este. ¿No te parece que a veces esas personas que son como tan cooperadoras, como tan abiertas al otro, como que es el dicho que bueno y bobo se escribe con la misma B, como que abusan de ellas? ¿No uno puede caer en eso, en que yo soy tan colaborador tan cooperador que se aprovechan de mí, o no? Yo creo, Jenny, que no sé si pasa o no, seguramente puede pasar, pero cuando uno coopera y, como dice, con un propósito común y con un sentido de comunidad, a veces como que uno ni siquiera le presta mucha atención a eso, porque en últimas uno lo que quiere es lograr un objetivo. Y cuando siento yo, y es la realidad en la que he vivido, cuando de pronto aparece alguna persona con ese propósito de aprovecharse de algún interés, creo que cuando hay realmente un ejercicio de cooperativismo, esa persona sale automáticamente, porque no puede convivir en ese espacio de sinergia, en ese espacio de colegaje. Entonces, posiblemente puede suceder, pero cuando uno está enfocado en un propósito común, no importa que los otros piensen eso, tú no lo estás haciendo con rectitud de intención. Y esa persona seguramente ya en ese ambiente sale por sí misma, porque no ve oportunidades. Entonces creo que tampoco hay que prestarle mucha atención a eso, y mejor apoyar de forma muy desinteresada. Eso sí, insisto, con un propósito en común, que es lo más importante. O sea, entre dar, recibir, tener un propósito en común, el que da y el que recibe, ¿cierto? De acuerdo. ¿Tú piensas que la cooperación puede unirse con la fe? ¿Tiene alguna manera de articularse? Sí, yo sobre todo como fe entendida como creer, así la asocio yo, la fe entendida como creer en el otro, en la capacidad del otro, creo que se conecta perfectamente. Es decir, yo para poder cooperar, y mira que tú pusiste un ejemplo también, esa persona que llega y que abusa o que quiere aprovecharse, yo creo que en últimas, cuando se cree en el equipo, se cree en el propósito en común, de forma serena, de forma tranquila, en esa transparencia, creo que se complementa perfectamente con la fe. Ya para terminar, si te dijeran, mire, si usted habla muy bien de la cooperación, le creemos, ¿qué quiere montar? ¿En qué quiere cooperar? ¿A qué le apostarías? ¿Cuál sería como ese propósito común al que tú le apostarías para crear lazos con otros? A mí, Jenny, de hecho lo estoy haciendo y lo hago porque realmente me apasiona. Es el proyecto que mencionabas inicialmente, de promover una sinergia con mis colegas comunicadores, en un ejercicio en el que venimos trabajando hace 7 años de una forma muy desinteresada, porque en últimas lo que buscamos es generar espacios académicos de conocimiento, de entendimiento. A mí me encanta unir puentes, unir lazos dentro de las mismas organizaciones. Entonces, si me preguntas eso, quiero cooperar y seguir cooperando con mis colegas comunicadores, desarrollando conocimiento, desarrollando espacios de conversación, espacios de relacionamiento que permitan seguir cualificando nuestra profesión. A eso le apunto. Jairo, pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Aquí está otro camino por seguir, el de la cooperación, con el que nos vamos a beneficiar todos.
Los invito entonces a seguir viendo estos programas de Televid, a seguir viendo los programas de Fe y Cultura y a estar presente en nuestras redes sociales. Ahí les vamos a mandar toda la programación, además pueden repetir estos programas. Gracias, John Jairo, y gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad.